Buenos días, hermano. Hoy pensaba dar sobre la oración. Di la primera parte, la parte básica, y hoy pensaba dar la segunda parte, la parte superior, sobre la oración. Pero como veo que falta mucha gente en la iglesia, he cogido otro tema. Y lo dejaré cuando esté en la iglesia sobre la segunda parte de la oración. Bien, pues así a grosso modo he cogido el libro de Génesis. Vamos a darle unas pinceladas al libro de Génesis y vamos a ver cómo Dios nos da un mensaje. En esta introducción vamos a hacer unos detalles. Toda la Biblia es útil para el cristiano. Toda la Biblia no tiene desperdicio. De los 66 libros de las Sagradas Escrituras, no hay libro que no te ayude en tu camino al cielo. Todos los consejos, todos los preceptos, todas las leyes son útiles. Toda la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, soplada por el aliento de Dios. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir es reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda aquella persona, aunque no conozca, sea creyente, Dios le bendice, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, si solo estudiamos parte de la Biblia, esto puede causar anemia, una anemia espiritual en la persona. Hay muchos cristianos que parecen fuertes en la fe, pero entras en su corazón y están anémicos. Le hablas de José. ¿José quién es? En el Antiguo Testamento. No sé quién es José. Porque solo estudian los libros favoritos de la Biblia. Solo leen el Salmo 23. Está tan anémico. Si estudiamos nuestros libros favoritos, lo que nos va a pasar es que nos va a faltar conocimiento para tener una comunión real con el Señor, una comunión vital con el Señor. Hay muchos que están comiendo solo profecía. Yo conozco personas que siempre están con la profecía. Y a mí la profecía, pues yo la tengo un poco en cuarentena. Porque he visto personas aquí desde el púlpito decir cosas de profecía y luego he visto que no se han cumplido. Por ejemplo, cuando la Unión Europea tenga los 12 miembros, es la segunda venida de Cristo. Ahora mismo hay 28 miembros y Cristo no ha venido. Por lo tanto, las profecías de algunos hay que ser muy cuidadosos. Las tengo en cuarentena. Hay otros que sobreviven de salmos y de proverbios. Y un poco de sopa psicológica moderna. Los más débiles son aquellos que nada más están comiendo dulces. ¿Qué son dulces? Una vida de música, una vida que solamente le van los testimonios, una vida que solo le va lo emocional y algunos versículos, pues de vez en cuando, los dulces. Tenemos que, hermanos, meditar, estudiar los 66 libros de la Biblia. Ahora bien, es que hay algunos que son muy difíciles. Yo lo entiendo. Hay algunos que no me gustan. A mí, por ejemplo, el libro de Ezequiel no me gusta. No me gusta nada. Pero es palabra de Dios y tengo que leerlo. Apocalipsis, no entiendo nada. Los 4 primeros capítulos, los demás no los entiendo. ¿Cómo se interpreta todo eso? Las palabras. Pero debemos leer, aplicar, que es bueno para nuestra salud. Y la promesa está ahí, que nos va a preparar para toda buena obra. Si una cosa está difícil, pues déjala y sigue con la otra, pero no abandones todo. He empezado con
Génesis. Me gustaría a lo largo del tiempo dar todos los libros de la Biblia así, a vista de pájaro. Hoy vamos a dar a vista de pájaro Génesis. Comenzamos lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A esos 5 libros de la Biblia se le llama el Pentateuco. Pentateuco, pentas quiere decir 5 libros. Lo escribió, ¿quién escribió el Pentateuco? Moisés. Más o menos 1500 años del Señor Jesucristo. En el primer volumen vemos Génesis. Génesis significa origen, principio. En este libro nos encontramos el origen del hombre. El hombre no viene del mono. El origen del universo. El universo no se ha hecho solo. El origen del matrimonio. El matrimonio es la mente de Dios. El matrimonio no es... El matrimonio es un hombre y una mujer. Eso es un matrimonio. Lo demás es otra cosa. Otra cosa. Para Dios el matrimonio es un hombre y una mujer que se unen. También es el origen de la ganadería, el origen de la música, se encuentra en los primeros capítulos de Génesis. No podemos olvidar que también es donde empieza el pecado, el origen del pecado. Es un libro fundamental, hermano, es un libro básico, la base de los demás libros. Para ti ¿por qué es importante leer y entender el libro de Génesis y estudiarlo, conocer más de este libro? Vamos a ver 5 razones por las cuales Génesis es un libro muy importante para nosotros. En primer lugar, Génesis te enseña cómo fuimos creados. Todo hombre, filósofo o no, nos preguntamos, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos ha hecho? ¿Tú no te has hecho esa pregunta? ¿Quién ha hecho el mundo? Un reloj, si no hay relojero, no existe reloj. Una silla, si no hay carpintero, no existe silla. Un universo, si no existe Dios, no hay universo. ¿Quién ha hecho el mundo? Y llega un día que el niño o adulto se pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos hizo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la existencia de mi vida? Comer, trabajar, morir y se ha finiquitado. Eso es. Pues Génesis te va a informar que no se ha finiquitado todo. Te informa de esto. ¿De dónde vienen los animales? ¿Quién hizo las plantas? ¿Por dónde salen las estrellas? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Claro, el hombre ha inventado otras cosas, es mucho más listo. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Para mí, uno necesita más fe, creer que una célula de una sopa de no sé qué biótica de que sale del mar y unos compuestos químicos y que se juntaron y se desarrollaron los hombres y las mujeres con emociones, con sensaciones, con inteligencia. Se necesita más fe, creer en eso, en esa célula, que creer en la creación de Dios. Es más sencillo creer la creación que la evolución. Y de que un no sé qué cambió los genes, no sé qué, y se convirtieron en monos, y los monos se subían a los árboles, y se convirtieron los árboles después, los monos en hombres, y yo todavía no sigo viendo monos que salgan de toda esa sopa. Pero en su incredulidad ellos creen que la teoría de la evolución pues es verdad. Darwin, que era el promotor de esta teoría, al final de su vida se dio cuenta que lo que hizo, al final de su vida, escribió un libro que era lo que dijo todo una falacia, una falsedad, todo lo que escribió. Y ese fue el padre de la evolución. Y si no te dicen que un cometa de otro planeta trajo ciertas proteínas a este planeta y se desarrollaron, otros sofisticados dicen que los ovnis nos trajeron aquí. Tonterías.
Pero ¿sabéis por qué creen eso? Creen eso porque no quieren creer en el Señor, que Dios es el creador. Porque si Dios nos creó, entonces algún día vamos a confrontarnos con Él, con Dios como juez. Por eso yo no creo en eso y me evito eso. Si Dios nos creó, Él tiene derecho sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Él tiene totalmente derecho. Yo digo muchas veces, Señor, cuando son tantas cosas, en tus manos están mis tiempos. Yo no puedo controlar todo esto. La familia, los hijos, el dinero, son tantas cosas, yo no las puedo controlar. Señor, en tus manos están mis tiempos. Entonces esta gente dice, no, la evolución nos creó y esa es la verdad. Y así de tontería, una tras otra. Pero tienen que creer eso, a la fuerza creen eso. Dios no, dicen ellos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fijaos, necio. Dice el tonto en su corazón, no hay Dios. La traducción correcta es no Dios. Dice el necio en su corazón, no Dios. Es esencial para cada uno de nosotros que sepamos que Dios nos hizo. Dios nos hizo. Es el principio del Evangelio. Dios nos creó. Pablo, predicando en Atenas, dijo lo siguiente. A ver, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo el mundo. Él es el creador de todo, Él es el principio, Él es el alfa y la omega, pasando por el centro. Si una persona no sabe quién nos hizo, tenemos que enseñarle a esa persona acerca de la creación de Dios. Es el principio del Evangelio y es el final del Evangelio de nuestras vidas. Apocalipsis dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad. Muchas cosas de Apocalipsis no las entendemos porque no hemos estudiado el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que si leyéramos en Génesis las entenderíamos. Dios nos creó. Esto es esencial, hermano. ¿Dónde aprendemos esto? En Génesis, que es el libro que estamos tocando esta mañana. Génesis nos enseña cómo fuimos creados, y todos lo sabemos. Formó al hombre, formó a la mujer, porque también Génesis, en segundo lugar, Génesis es muy importante que conozca que en Génesis nos dice que caímos. Caímos. Dios nos creó perfectos, santos, pero caímos. El hombre desobedeció y el pecado entró en el mundo a consecuencia de la desobediencia de Dios. Y es en Génesis, vemos cómo la serpiente engañó a Eva, y Adán y Eva participaron del fruto prohibido, desobedecieron y todos caímos. Hay un versículo que es muy difícil teológicamente explicar, es uno de los más difíciles de toda la Biblia, y es el siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿y qué culpa tengo yo de que Adán pecara? Si ya hace 2000 años, ¿y a mí qué me importa? Que lo pague él, si él pecó, que lo pague él. Teológicamente es un versículo muy difícil. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. No soy capaz de explicar este versículo, solamente que pecó Adán y al pecar Adán hemos pecado toda la raza humana. Por ejemplo, hay determinados gobiernos que a mí no me gustan en España, no me gustan. Pero ¿qué pasa? Que hay un cabeza
Y ese cabeza es el que gobierna. Y a través de ese cabeza, aunque no te guste, tienes que seguir al cabeza. Y toda la nación sufre los problemas de esa cabeza. No sé, más o menos sería una explicación. Por tanto, todos somos pecadores, absolutamente todos, ninguno, no hay nadie que no haya pecado. Por eso en todos los pueblos hay cementerios. Por eso hay tanta enfermedad, cada vez más, tantas plagas, tanta maldad, tantas enemistades. Si queremos entender el porqué, vamos a Génesis. ¿Quién quiere saber por qué la enemistad entre los árabes y los palestinos? Las bombas que ocurrieron en Atocha, las Torres Gemelas. Vayamos a Génesis y allí se nos da la explicación. Leamos a Esaú y Jacob. Leamos de Isaías e Ismael. De ahí vienen los primeros árabes, de Ismael. Pero nos podemos ir más atrás. Todo empezó en Caín y Abel. Y todo empezó con sus padres al participar de ese fruto. Todos somos pecadores. Por eso tanta maldad en el mundo. Y cada vez la maldad se va intensificando. Cada vez se va refinando cada vez más. Es decir, antes te robaban, iban a tu huerta y te robaban. O iban a tu casa y te robaban. Ya no. Eso está anticuado. O sea, el método de robo es anticuado. Ya te roban con el ordenador. Ya te lo hacen con el ordenador. Te descuidas, pones una clave en tu móvil, te descubren la clave, los hackers esto, ya es más sofisticado la manera de robar. Por eso es necesario que aprendamos, que meditemos en este libro de Génesis. Y este libro nos explica esto, nos explica que caímos. En tercer lugar, aprendemos que Génesis funciona como cómo fuimos creados. ¿Cómo hemos caído? Génesis te enseña la realidad del castigo. Aunque la serpiente Satanás le dijo a Adán y Eva, no morirás. Y Adán y Eva participaron del fruto prohibido. ¿Qué pasó? No murieron en el acto, pero empezaron a morir. Empezaron a morir. Su metabolismo cambió. Y poco a poco empezaron a envejecer las células y empezaron a morir. Cuando nos dijeron a mi hermana que tenía cáncer, pensé, sí, mi hermana con 50 años, ella va a morir. Y así sucedió. Y después pensé, todos tenemos cáncer. Todo y cada uno de nosotros tiene una sangre por un tiempo, una vida por un tiempo limitada. Todos, niños, jóvenes, adultos, tenemos un tiempo limitado en la tierra. La paga del pecado es la muerte. Caín pecó. Mató a su hermano. Qué triste. Ya empezó el primogénito de la raza humana, ya empezó. Mató a su hermano. Era un homicida. Caín fue castigado. Los de la Torre de Babel fueron castigados. Cuando se hicieron las torres, que Dios les tuvo que... Vamos, lleguemos hasta el cielo. Hicieron una torre y Dios les cambió las lenguas para que se dispersaran. Los de Sodoma fueron castigados. En el diluvio fueron castigados millones de personas. Fueron los que fallecieron, dicen los historiadores. Millones fueron castigados en el diluvio. ¿Por qué? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fijaos, la gente piensa que nosotros vamos evolucionando a mejor, pero no es así. Vamos evolucionando así a peor. Si os dais cuenta, y vio Jehová la maldad de los hombres, ya en el Génesis vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo pensamiento del hombre, todo designio del pensamiento del corazón era de continuo solamente el mal, ya en Génesis. Pues imaginad desde Génesis para acá
cómo evoluciona el pecado. Nos explica claramente esta razón: la maldad de los hombres, el castigo de Dios. Imaginaos hombres corriendo por la montaña, imaginaos los hombres tratando de abrirse esa puerta que Noé construyó en el arca. Pero la Biblia dice, y Dios cerró la puerta. Fueron castigados, no creyeron en la predicación de Noé. Nosotros actualmente estamos predicando el Evangelio. Nosotros estamos domingo tras domingo predicando el Evangelio. Pregoneros de justicia como hacía Noé. La puerta está abierta. Quien quiere recibir la salvación la tiene. Oremos por los pecadores, oremos por ellos para que se conviertan, porque si no se convierten ya sabemos cuál es el fin. Y da igual que sean padres, que sean hijos, que sean hermanos, es igual. Dios no tiene nietos, en la Biblia no habla nada de nietos. Más de 300 años, más de 100 años construyendo el arca y no creyeron, se burlaron de él. Y un día Dios cerró la puerta y cuando Dios cierra la puerta nadie la abre. Se burlaban de él y el castigo llegó. El diablo sigue engañando al mundo. El diablo te dice que no te vas a morir, que no va a pasar nada. Dios no te va a castigar, pero eso es mentira. Sigue con tu pecado, ese pecado secreto que tienes que nadie te ve, sigue con él. Sigue en tu pecado, en tu desobediencia, en tu rebeldía día a día. Y Dios no te va a hacer nada. Pero aunque sean pecados secretos, lo que hoy cuesta dinero enterarse, mañana te enteras de gratis. Ya lo he experimentado. Una cosa que yo no me he enterado, ha pasado el tiempo y después me he enterado de gratis. Esos pecados secretos que tenemos, Dios no te va a dejar sin castigo. Jeremías, dice Jeremías, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Jeremías 46, 28. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Es para tener un poco de temor. Te crees que nadie te ve, te crees que tú puedes hacer lo que tú quieras y que nadie te ve, pero las cosas hay que hacerlas bien de dos maneras, delante de Dios y delante de los hombres. Delante de los hombres es posible que la hagamos bien, pero delante de Dios que nos está viendo, una mentira, un engaño, un fraude. Dios es justo, santo, perfecto, y su castigo es inescapable. Eso es lo que nos enseña el libro de Génesis. Muy importante. En penúltimo lugar, es muy importante porque te enseña cómo fue el comienzo del pueblo de Dios. Bueno, en último lugar, en penúltimo lugar, te enseña cómo fue el comienzo del pueblo de Dios. ¿Dónde salió Israel? Y existe entre nosotros Israel peleándose entre palestinos e israelitas. Pero existe, es el pueblo de Dios y Dios lo va a guardar hasta el final, como te va a guardar a ti, porque tú eres parte y formas parte del pueblo de Dios. Igual que cuidó y cuida a Israel, Dios te va a cuidar a ti. Dios te ama profundamente. Lo he dicho muchas veces. Lo más complicado que yo tengo en mi vida es de explicarle a una persona que Dios la ama. Es muy difícil explicarle a una persona que Dios te ama. Es muy difícil. Y que lo entienda y lo comprenda. Dios ama a su pueblo. Por eso el pueblo de Israel, que todavía está ahí. ¿De dónde salieron? Génesis te enseña y describe la historia de Dios, que Dios eligió en todo el universo. Lo eligió por gracia, como te eligió a ti, por gracia. No te merecían nada, pero Dios te eligió por gracia. Un hombre llamado Abraham, siendo de casi 100
años, él tuvo un hijo que se llamó Isaac. Este tuvo problemas con un medio hermano que se llamaba Ismael. Dios le dijo a Abraham: yo he escogido a Isaac. Este es el hijo de la promesa, Isaac. Nosotros no somos de Ismael. Ismael son los palestinos, los musulmanes. Nosotros venimos por el hijo de la promesa. Todos nosotros. Somos hijos de la promesa. Gracias, Antonio. Somos hijos de la promesa. Jacob y Esaú, y en la Biblia lo dice: he escogido a Jacob. Y a Esaú, la Biblia dice: aborrecí. A mí esa palabra me suena muy fuerte. Yo más bien diría: amé menos. Amé menos a Esaú. Y a Jacob sí le amé. Jacob era un hombre muy bueno, un hombre piadoso, un hombre también pecador, engañaba a su suegro, y su suegro le engañó a él. Donde iba Jacob significa suplantador, suplantaba identidades, engañaba, mentía, pero en cambio fue por gracia que Dios lo escogió, como a nosotros. Por gracia Dios nos escogió. Y ese hombre tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. ¿Os dais cuenta? Abraham, ¿cómo va la línea? Y la línea va a llegar hasta nosotros. De ahí sale Israel, el pueblo de Israel. ¿De dónde sacó eso en la historia? Si no tuviéramos el libro de Génesis, no lo sabríamos de ninguna manera. Para los judíos esto es muy importante y fascinante, es su historia. Pero para los cristianos esto es más importante y más relevante. Uno de los hijos de Jacob se llamó Judá. ¿Os dais cuenta cómo ya va la línea? Ya va cerrando la línea. Judá. No lo vamos a leer porque es largo. Hay una profecía sobre Judá en el Génesis 49. Y lo que Dios le promete, que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Con Judá, la tribu de Judá. Porque de Judá vino el Mesías, nuestro Dios. Nuestro Señor. Y es importante para nosotros porque no se trata de la historia de los hermanos, de los bautistas, de los reformadores. Se trata de la historia del Señor Jesucristo. Y vamos al último punto, y esto es más importante. Este es el más importante, y ya termino. Conocer Génesis es muy importante porque te enseña del Señor Jesucristo. Los teólogos saben que la primera vez que se menciona a Cristo en la Biblia, la primera vez, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y te heriré en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es la primera vez que se menciona el Evangelio, ya en Génesis capítulo 3. El hombre desobedeció, tomó del fruto prohibido junto con su esposa. Dios los castigó, y aquí nos describe el castigo. ¿Veis? Desde el capítulo 1 al capítulo 3, no sé los años que habrán transcurrido, pero ya empieza el castigo. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre, en el versículo 15 encontramos la primera mención de la mujer, la simiente, la mujer, Cristo, nacido de la Virgen María. Él hirió la cabeza a Satanás en la cruz y destruyó la obra del diablo. Es la primera mención del Evangelio que Cristo sale aquí.
pero realmente todo está en Génesis. Hay muchos sitios ya en Génesis que aparece el Señor Jesucristo. ¿Qué sacrificó Abel? ¿Sacrificó Abel un niño? ¿Qué sacrificó Abel? Sacrificó un cordero. Ya estaba tipificando que el Hijo de Dios iba a morir. Ya lo estaba anunciando. Por eso se agradó Dios del sacrificio que hizo Abel, pero no se agradó de los sacrificios que hacía Caín. Caín le ofrecía lo que le sobraba de los frutos, de las tierras, pero Abel le ofrecía un cordero sin tacha, sin mancha, y se lo ofrecía, un cordero joven, sin heridas, y se lo ofrecía a Dios, y Dios aquello le agradó. La vida de Isaac apunta al Señor Jesucristo. Yo me emociono cuando leo Génesis 22. Nos dice que Abraham tenía que ir a un monte a sacrificar a su hijo Isaac. Y el hijo le dice, padre, aquí está la leña. Padre, pues aquí está el cuchillo. El chaval tenía unos 18 años. Aquí está el fuego. Aquí está el altar. Madre mía, ¿qué va a pasar aquí? ¿Pero dónde está el cordero? Abraham llevaba un cuchillo. Abraham lleva al hijo al altar y al fuego. Isaac llevaba la madera. Abraham, detente. Abraham, detente. No hagas eso. Y Abraham le responde a su hijo, Jehová Jiré, Jehová Jiré, Dios proveerá. Cuando nos encontremos, hermanos, en tantas dificultades en la vida, tantos problemas, acuérdate de esto. Dios proveerá. Dios te proveerá de alimento, de vestido, de préstamo, de marido, de mujer. Dios proveerá. De novio, de novia, Dios proveerá. Abraham tomó a su hijo y lo va a sacrificar. Abraham, detente, no hagas eso. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Mira tu espalda, Abraham. Por favor, mira tu espalda. Y verás ahí un carnero trabado en una zarza. Qué casualidad, ¿verdad? Pero para Dios no hay casualidades. Nada de lo que nos ocurre en esta vida son casualidades. Todo está controlado por el Señor. No fue un cordero, fue un carnero. Jehová te proveerá de un cordero y ese monte se llama Jehová Jiré. Jehová proveerá. ¿Con qué relacionamos Génesis 22 con el Salmo 22? Que habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La vida de José. ¿De qué nos habla nuestro Señor Jesucristo? 45, 7. Y Dios, fijaos, por eso está todo controlado. ¿Quién iba a saber que cuando José iba a despreciar la mujer de Potifar, porque aquello no podía hacerlo él amaba a su Dios y él se encontraban solos allí en el palacio, Potifar no estaba y ella lo asediaba porque era un joven de bello aspecto, de bello parecer? José, decía la mujer, que era con 40 años, fíjate, una mujer con 40 años y un chico de 18 años, mira si tiene recursos la mujer. José, vente para aquí. Y José decía, no quiero pecar contra mi Dios. No, pues ahora verás. Se lo voy a decir a mi marido que ha intentado abusar de mí. Mentira. ¡Hala! Algo se golería el marido. O puede ser que el joven hebreo con mi mujer, de en un plumazo se lo hubiera quitado encima. Pero algo golería, dice, no lo voy a matar. Lo voy a meter a la cárcel. 13 años en la cárcel. De un plumazo, ya ves tú qué significaba un hebreo para Potifar. Nada. Y lo dejó vivo. La providencia de Dios. Y pasó un cumpleaños 1, 2, 3 y 13, hasta que llegó
la estación madura, la estación adecuada, el tiempo adecuado, cuando vino el cumplimiento del tiempo, como con Jesucristo. Y vimos la interpretación que José le da a Faraón. ¿Qué fue lo que le dijo? Pues le leyó aquellos pensamientos, virrey de Egipto, el segundo en la tierra de Egipto. Dios controla, hermano, la historia con mayúscula, pero también controla nuestras historias personales con minúscula. Dios controla igualmente. Para mí la soberanía de Dios es uno de los atributos más maravillosos que yo encuentro en la Biblia. Dice Génesis 20:50. Vosotros, cuando se reúne allí con su hermano, que ya no quiero seguir mucho, vosotros, les dice a su hermano, pensasteis mal contra mí, vendiéndome a un pueblo amalecita, vendiéndome a los egipcios, haciendo mil cosas contra mí. Vosotros pensasteis mal de mí, contra mí. Mas Dios, eso que vosotros pensasteis, lo significó, lo tradujo, lo encaminó a bien. Y ahí tenemos la nación de Israel, con Judá a la cabeza, con nuestro Salvador a la cabeza y con nuestra salvación a la cabeza. En toda esta parte del Génesis está el Señor Jesucristo, como dice el autor de Hebreos. El tiempo me faltaría para hablar de Abraham, la promesa de Abraham, la simiente de Abraham. Cristo está en Génesis desde el principio, desde el primer lugar, antes de la fundación del mundo. Ya Dios había planeado nuestra salvación. Cristo no aparece en Mateo de repente, es decir, el tocho del Antiguo Testamento lo quitamos y aparece Cristo ya en el Nuevo. No es así. Cristo no aparece en Mateo de repente. Cristo está en Génesis. Dios sabía y tenía planeado todo. Dios está desde el principio. ¿Por qué? Porque Cristo está, en el Señor Jesucristo está nuestra salvación. Nuestra salvación. ¿Sabéis cómo fue salvo Abraham? Creyendo en el Señor Jesucristo, igual que nosotros. Adán, Eva, Abel, ¿en quién creyeron? En el Señor Jesucristo, que es el que quita el pecado del mundo. Por eso vemos alegremente a Juan el Bautista, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Cómo fuimos creados, cómo caímos y aprendemos de la realidad del castigo. He improvisado todo esto. Que el Señor os bendiga. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por habernos permitido, con dificultades, hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por haberme evocado a mi mente aquellas cosas que tenía. Te rogamos, Señor, que también entre en los corazones de mis hermanos. Bendice, Señor, todos los aquí presentes. Controla, Señor, sus vidas para bien. Que vean en ti, Señor, un reflejo de lo que ellos quieren ser. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.